Ya, entonces, buenas tardes a todos. Eh, Buenas Espero que tardes, profe. estén bien. Vamos Muy a profe, ¿está en tener, la biblioteca departamental? esa es la que tengo aquí en la casa, que cambié de lugar. Coloqué ese fondo, me parece que es mejor así, por lo menos le da como otro espíritu. Al menos la barba se ve mejor, mira, se ve más Sí, negrita. ¿Sí parece ves? más Más estilo, profesional. más estilo. Claro, Parece entonces al profesor de la Casa de Papel. ya podemos sacar la versión criolla. Entonces, entonces esa es la situación. Muy bien, entonces, no diciendo nada más distinto, vamos a mirar el caso de hoy. Por ahí me basé en pues quise, bueno, y la verdad es que para lo que vamos a hablar hoy, sinceramente, del gráfico hasta el punto bueno, no tanto la generación de los proyectos, pero sí me tomó un buen tiempo, me quedé aterrado, porque en esta precisamente las cosas estaban fluyendo un poco más rápido, pero parecía que estuviera preparando una clase de teoría de control, qué cosa tan tremenda. Entonces, yo me encontré, estaba buscando pues como un caso que pudiera ser para nosotros manejable. Y entonces encontré este caso y pues desde luego lo vi en un video, pero este caso me tocó hacerlo tal cual. Allí más o menos hice la representación del proceso de la mejor forma posible. Entonces, el asunto está en que nosotros tenemos pues allí esos silos, llamémoslos así, que van a tener cada uno de ellos un producto. El asunto es que la idea es que lo que está en A pueda, digamos, llenarse en el tanque o silo AB y cuando, digamos, el sensor de A, que está aquí donde tengo la mano, se activa, indicando que todo el contenido de A ya fue, digamos, ingresado al tanque AB, entonces se le da la orden para que esta electroválvula del silo o tanque A se cierre y del paso para que de una buena vez, entonces lo que está en el B también se pueda llenar aquí en AB. Cuando lo que está en B está totalmente allí ocupado, entonces se le da el paso para que el sensor de B se active y entonces en ese momento se cierra aquí. Y en ese momento ya se le da la orden para que lo que está en C se llene aquí en CD y entonces en ese momento el sensor de C se va a activar y entonces en ese momento ya se cierra C, entonces se activa D y lo que vamos a tener allí en D entonces se va a llenar acá y cuando ya este sensor se active, el sensor de D, entonces este señor cierra aquí y en ese momento se da la orden para que lo que está en AB se vierta aquí en ABCD y cuando el sensor AB se activó es porque lo que estaba en AB ya se llenó, ya quedó todo acá, entonces se le da el paso para que lo que está en CD entonces ocupe aquí, de tal manera de que cuando ya el sensor CD se active, entonces ya se cierra aquí. El asunto es que lo que está finalmente en A, B, C, D, se le da un tiempo para que luego de que ya esto se activó y sale el producto, todo el producto por aquí, entonces después de un tiempo ya lo pueda cerrar y digamos que ese es el proceso. Ese proceso así como está, nosotros podríamos pensar, desde luego, aprovechando ya el conocimiento que se ha ido adquiriendo en representarlo con un grad set, ¿cierto? Entonces, al representarlo con un grad set, a nosotros nos puede quedar de esa manera, donde desde luego, después de tener el primer estado, que es el estado inicial, entonces uno le da la orden de inicio,
Entonces el estado 1 habilita la electroválvula del silo o tanque A para pues empezar a vertir allí donde habíamos visto en AB. Entonces luego de que el sensor de A se activó, entonces está el paso para que el tanque empiece a vertir allí donde está en el correspondiente en AB. Entonces cuando ya el sensor B se activó, entonces da el paso para que en este momento se active C, y cuando ya después de un tiempo el sensor de C se activa indicando que ya llegó allí a tope, pues donde está ubicado, entonces le da el paso para que se active D, y en ese momento, después de que ya el sensor de D se activa, da el paso entonces para activar a B, y es allí cuando el sensor de AB entonces se activó, da el paso para que llegue CD, y cuando el sensor de CD entonces se activó, da el paso para que ya se active ABCD, y luego de un tiempo, cuando se cumpla ese tiempo, es que ya podemos cerrar allí la respectiva electroválvula. Entonces, eso es, digamos, lo que tenemos y lo que podemos representar allí, digamos, de ese sistema. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nosotros, si nos ponemos en la tarea de hacer nuestra programación, pues ya ustedes tienen la capacidad de, a partir de todos estos pasos que están acá y todos estos estados, ya ustedes pueden generar el programa. Pero la idea es que tengamos la posibilidad de mirar un poco cómo puede llegar a darse esto de una manera un poco más sencilla, más corta, si se quiere decir, mediante el trabajo pues con funciones y demás. Entonces voy a compartir, pues voy a mirar si tengo aquí ya abierto listo para que veamos algo en tiempo. Entonces tenemos el asunto nosotros acá. Aquí hay un proyecto que se llama Funciones, que ya ha sido creado. Lo dejé allí, aunque yo sé que ya ustedes creo que lo hacen, lo manejan sin problema, pero aquí va a estar lo que hablábamos la sesión anterior. Normalmente cuando nosotros hemos generado un proyecto y de pronto ya ese proyecto pues lo guardamos y se da la situación de que lo queremos seguir trabajando al día siguiente o a los 2 días si no corresponda, ya sea para hacer algunos cambios o completarlo o sencillamente porque lo queremos ejecutar. Entonces, para no tener que volver a configurar un nuevo dispositivo y que nos salga de pronto allí PLC2 y el resto de la referencia, en este caso, pues lo que nosotros hacemos es ir acá donde dice abrir la vista del proyecto, ¿sí? Entonces, al presionar allí en la parte inferior donde dice abrir la vista del proyecto, pues ya nosotros tenemos la posibilidad de que nos vamos en la respectiva carpeta donde va a decir para nosotros PLC1, CPU 1214C, AC, DC, RL. Y ya no nos van a generar ningún otro, pues, otra carpeta así. O sea, en este caso, pues no sería para nosotros necesario. Y allí vamos entonces en el proceso de abrir nuestra carpeta o su carpeta de bloques de programa. Y quiero mostrar algo. Cuando uno, es decir, nosotros hablábamos la sesión anterior de que todo lo que el PLC va a ejecutar se ejecuta desde el main, desde lo que es digamos, el bloque de organización, que en este caso es principal, que está con el color, yo le llamo pues morado, así lo aprendí, aunque hay otro color, ahora se me escapa otra forma de llamarlo. Y entonces, por ejemplo, cuando uno quiere, en ese orden de ideas, pues tener esa experiencia, uno normalmente aquí donde dice agregar nuevo bloque, entonces nosotros hacemos doble clic. Entonces, al hacer doble clic ya nos aparece esta ventana donde se nos da la posibilidad de mirar los diferentes bloques que nosotros pues podemos crear.
o tener. Entonces, ¿qué pasa? Los bloques de organización, donde está, digamos, consignado, o el main en este caso, que pues por defecto siempre se nos crea, ese es un bloque de organización. Entonces nosotros allí tenemos la posibilidad de por ejemplo, correr pues todo lo que es la programación, ¿cierto? Siempre el PLC cuando lo va a buscar, él va a buscar allí en el main. Él no va a ir a buscar en otro bloque que nosotros hayamos creado. Siempre va a buscar allí en el main. Entonces puede tener uno la situación de que cuando hemos considerado el uso de bloques para facilitar el proceso por A, por B o por C, por el motivo que sea, entonces todos esos bloques tienen que estar declarados en el main. Si no están declarados allí, eso pasa inadvertido y él no los va realmente a reconocer. ¿Listo? Entonces, digamos, vamos a mirar las características pues, de un bloque de función. En este caso, yo hago clic aquí, ¿cierto? Incluso yo puedo, cuando escojo ese bloque, yo puedo darle un nombre o dejar que por defecto él me dé el nombre. Pero yo puedo decirle, bueno, dependiendo pues del proceso que uno va a manipular o al cual vamos a programarlo, entonces puede ser que sea para controlar un motor, entonces yo le digo motor 1, bueno, cualquier cosa de esas, ¿no? Entonces en este caso lo voy a seleccionar, lo voy a dar a aceptar, bueno, como yo le borré el nombre, él me pide, bueno, usted le borró, colóquele un nombre al menos, entonces por ahora le voy a colocar A, y entonces, listo, le doy a aceptar, y entonces esperamos y aquí se creó, ¿sí? Aquí se creó pues ese bloque de función. Automáticamente cuando el bloque de función se crea, entonces pues él ya me muestra el pantallazo o el espacio de trabajo para yo trabajar con ese bloque. Lo interesante es que esos bloques, es decir, cuando nosotros los creamos, miren ustedes que es la misma forma, ¿no? Hablamos del segmento 1, hablamos del segmento 2, pues cuando ya se haya generado el segmento 1 y todo lo que para nosotros era en un momento dado necesario. Y ustedes ven que aquí tenemos pues el menú de los contactos, que en un momento dado para nosotros sean necesarios, sean relevantes colocar allí. Y entonces todo desde ese punto de vista es normal. Pero él también, cuando se crea, entonces sucede que aquí en la parte de arriba nos da la posibilidad de nosotros, por ejemplo, considerar pues variables con las cuales vamos a trabajar dentro de ese bloque. Ese bloque de función no genera, es decir, él no almacena información. Entonces, digamos que, como hablábamos la sesión anterior, no va a haber un bloque de datos asociado con él, ¿sí? No se va a dar eso, no va a dar. Entonces, es, digamos, incluso nosotros podemos generar una plantilla allí. ¿Y qué puede ser, en este caso, pues como lo importante de esos bloques de función? Que nosotros podemos generar plantillas, me explico. Dentro de un sistema, dentro de un proceso, uno puede identificar que hay actividades que se repiten en varias ocasiones, pero en diferentes casos. Por eso es que yo copié eso que vi en un video, me pareció, pues yo ya lo había visto hace ya un buen tiempo, pero me acordé del proceso. Entonces yo dije, bueno, este proceso tiene el control de esos hilos o de esos tanques, y entonces esa misma actividad se ve reflejada en varios momentos durante todo el proceso. Lo que pasa es que cambia en este caso de tanque. Entonces primero es con el A, luego lo mismo pasa con el B, luego lo mismo pasa con el C, luego lo mismo pasa con el D. Finalmente se repita para el que está identificado como AB, luego se repite para el que está identificado como CD, y luego, por último, se va a dar lo mismo para el que está como A, B, C y D. Entonces, en vez de uno estar haciendo eso
una y otra vez. Una y otra vez que uno lo puede hacer. O sea, ustedes a partir del GRADSET, ustedes tienen la posibilidad pues de hacer el programa y no hay ningún problema con eso. Pero en vez de uno hacerlo una y otra vez, entonces uno puede crear estos bloques de función donde pues lo que hay en un solo bloque de función básicamente se repite para los demás. Va a ser el mismo proceso, el mismo trabajo, y entonces ya uno lo que hace luego es llamarlo pues allá en el bloque pues principal para que el sistema lo reconozca y no lo pueda pues ejecutar. Entonces, muchas veces dentro de la experiencia que uno nota y lo que uno va aprendiendo, es digamos fundamental tal vez tener presente de que así como hemos hecho cuando hablábamos del e-trilogy, ustedes veían que cuando íbamos a simular nuestros procesos en el e-trilogy, entonces se daba la situación de que uno ya en lo posible debe conocer cuáles son las variables que se van a trabajar. Entonces es necesario conocer cuáles van a ser las entradas, es necesario conocer cuáles van a ser las salidas, es necesario conocer si uno va a tomar la decisión de trabajar pues con temporizadores, si vamos a trabajar con contadores, necesario conocer si vamos a tener marcas o en este caso lo que inicialmente se llamaban los famosos relés auxiliares. Eso es fundamental conocer, porque entonces, pues inicialmente uno declara todas esas variables y ya es mucho más fácil en el momento de llamarlo, ¿no? Cuando ya uno está haciendo pues su ladder ahí. Entonces, en este caso vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a suponer que tenemos un caso donde tenemos que, por ejemplo, activar un motor. Entonces, dentro de la activación del motor, pues uno dice, por ejemplo, la voy a llamar inicio. Entonces, de pronto hay otra que va a ser, digamos, parada, ¿cierto? Y fíjense que en la medida en que yo voy tecleando Enter, entonces me va allí generando una nueva fila. Pero en este caso vamos a trabajar con la salida. Pero miren ustedes que hay una recomendación ahí de que hay algunas variables que pueden servir en un momento dado ser entradas y salidas, tener como esa doble condición. Sobre todo las que me permiten hacer retención, lo que también nosotros hemos llamado enganche. Entonces, digamos que a esta yo le llamo activación, un ejemplo. Activación, ¿cierto? Y ahí está. Entonces tengo inicio, tengo parada y tengo activación. Entonces, acá, pues ya cuando vamos a colocar nuestro ladder, entonces, digamos que inicio con la que lo va a detener, luego con la que me va a dar el arranque, la salida, y aquí entonces paralelo a esta, tengo la de la retención y ahí tenemos. Ahí tenemos nuestro primer segmento. Miren ustedes que cuando yo ya voy a trabajar con el primer segmento, se me genera el segmento número 2. Entonces, por ese lado, pues es lo mismo, ¿no? Solamente que estamos nosotros parados dentro de una función. En este caso, la función A. Incluso algo muy importante porque a veces le puede suceder a uno, es un error muy común. Cuando de pronto yo necesito estar en una función en particular y ustedes, digamos, desde un primer momento la nombraron. O sea, por ese lado también es importante de pronto identificar cuántas funciones uno puede llegar a necesitar. Y a veces como el ojo, a veces nuestro ojo, es decir, cuando somos conscientes de lo que hemos mirado, de pronto no es con la misma rapidez con la que se presenta el proceso. Entonces, como vemos todo tan igual, creemos que estamos en una función cuando de pronto realmente no estamos en esa función, sino que estamos en otra. Entonces, el asunto es que cuando usted va a trabajar con la función, permítame, yo les muestro acá, tenga muy presente que él me dice en qué función estoy, ¿cierto? En ese caso estoy yo ahí en la función A, ¿sí la ven? Entonces yo sé que esa es la que tengo que seguir trabajando porque es la que quiero tener presente para esta explicación. Sino que por momentos uno de pronto hizo un movimiento aquí extraño. Ustedes saben que a veces estos equipos, sobre todo los portátiles, suelen tener una sensibilidad tal
que de un momento a otro, pues obviamente que uno fue el que lo hizo, no lo quería uno hacer, pero pues se dio por algún movimiento en el mouse y demás, entonces de pronto usted saltó a otra función y no era pues la que usted requería. Entonces, para que tengamos presente eso. Entonces, él ahí nos ubica. Por lo tanto, en este caso, pues aquí hemos llamado a esto parada. Entonces, cuando ya voy empezando con la P, me muestra, usted definió una como parada. Entonces me le coloca allí el numeral. Es algo como nuevo, como el hashtag, pero pues en este caso eso no es ningún hashtag. Aquí tenemos nosotros el de inicio. ¿Sí? Entonces, de una vez, no tengo necesidad de estarlo copiando todo completo. Y aquí tengo entonces yo yo le llamé activación, ¿no? Entonces, activación, y en este caso aquí le coloco activación también. Por eso es que allí esa activación, como tiene esta condición de que me sirve para, digamos, retención de esta salida, entonces por eso la coloqué como in-out. Las que tenga pues esa condición. Bueno, entonces ahí generamos nosotros la funcioncita y me voy para acá para el principal. Me voy para el principal. Entonces, por lo menos ahora vamos a mirar cómo fue generado esto aquí, sino que estoy explicando pues el manejo con la función. Y sucede que ahí tenemos nosotros de que todo quedó ubicado en el segmento 1. Entonces, es una ventaja también de igual manera para nosotros. Pero vámonos a esa función A. Entonces, esa función, miren ustedes que no la tengo todavía allí en el principal. Entonces, mientras yo no la tenga, sucede que ella en ningún momento pues se nos va a activar. Porque si yo no la llamo, si yo no la declaro, entonces, pues esa es la situación que se nos va a presentar a nosotros ahí. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que la forma en que yo la puedo hacer valer para que el main la reconozca es que me paro aquí en la izquierda donde está la función A, entonces hago clic en ella y arrastro allí. Y al hacer clic en ella y arrastrar, entonces miren ustedes que me sale ya el bloque que hace precisamente representación de esa función. Él aquí ya me genera entonces, de acuerdo a las variables de entrada, salida, según como nosotros lo tengamos preconcebido, o incluso las marcas, si en algún momento yo requiero solamente colocar marcas, él aquí me genera entonces, o me da espacio mejor para entonces yo ya indicar qué es lo que va acá, ya sea una entrada física, una salida física o una marca, ¿sí? Entonces, obviamente que la idea es no repetir las que ya se han utilizado. Creo que acá voy a suponer que yo digo inicio, entonces que lo voy a activar con la I 2.0. Me la tomó muy bien. Obviamente que en el caso de nuestro PLC tendríamos que tener esa entrada, ¿no? Para que él la pueda reconocer pues, cuando ya vamos a conectarnos al PLC. Aquí en la de parada, entonces, la voy a llamar I 2.1, ¿cierto? Y en activación, como va a ser una salida física, entonces llamémosla en este caso Q 2.0. ¿Sí? Listo. Entonces, ahí quedó listo. Entonces, cuando ya se dé la posibilidad de que nosotros, dentro de todo este proceso, vamos a activar un motor, el asunto es que allí, en el momento, pues que dentro del GRAC-C, pues que sea pues para ese caso, nosotros tendríamos que estar entonces activando la entrada 2.0 para que ese motor empiece a trabajar y entonces va a estar allí el tiempo hasta que le damos la orden de parada con la I 2.1. Entonces ustedes van a ver que realmente él reconoce eso. Y vuelvo y reitero, esto para nosotros se puede llegar a convertir en una plantilla en el caso en que eso que hemos visto allí en esa línea de código sea una situación que se vaya a dar en varias ocasiones. En varias ocasiones, pero asumamos que de pronto sea para diferentes máquinas, para diferentes motores. De pronto tenemos 8 motores
Puede ser que los 8 motores los tengamos que activar al tiempo, o puede ser que dentro del proceso se active uno después del otro, bueno, dependiendo cómo sea el proceso. Pero entonces el asunto es que nosotros podemos ver replicado eso en 8 ocasiones, si fuera el caso. Entonces, me parece que es una buena eh, eh, opción que uno tiene, y cuando eso se presenta, entonces, por ejemplo, supongamos pues que lo voy a hacer 4 veces, un ejemplo, voy a hacer 4 veces, entonces yo hablo aquí nuevamente en la parte donde dice agregar nuevo bloque, entonces yo me paro aquí y le digo, por decir algo, B, entonces le voy a aceptar, ¿cierto? Y entonces él ahí me lo creó. Y luego entonces yo llego y digo, bueno, voy a crear otros 2. Entonces, digamos en este caso yo le digo C, y entonces él vuelve y me lo crea allí. ¿Listo? Y en este caso, entonces, yo le voy a decir al otro D, vamos a llamarlo, pues aquí está. Y entonces, tengo aquí el bloque D, y entonces yo vuelvo a llamarlo. Entonces, en este caso, donde uno dice, no, bueno, está muy bien, entonces como esto se repite una y otra vez, entonces de pronto yo digo, ok, voy a copiar eso. Entonces, digamos que, a ver, todo. Listo. Entonces yo le doy aquí control C, y entonces me meto al bloque B, verifico que estoy en el B, le digo aquí control B, listo. Entro al bloque C, verifico que estoy en el C, le digo control B, y entro aquí al bloque D, verifico que estoy en el D, hago doble clic, me cambio aquí a D, entonces le doy control D. Listo, entonces el asunto es que estando ya en ese bloque de función, pues como aquí tengo unas que están, miren que en el bloque A, en la función A, ustedes ven que las variables que se están manejando no están subrayadas, ¿no? Porque ya las conoce, ya las identifica. Entonces, en este caso, para B, vemos de que las diferentes variables pues, que se copiaron del otro no están aquí declaradas. Entonces, yo tengo la obligación de declarar eso. Entonces, por un lado, coloco, entonces, la puedo llamar inicio, no hay ningún problema. En el momento en que ya la declaro, ya la distingue. Esta otra va a ser parada, y entonces acá in out, entonces colocaremos nosotros activación. Y miren ustedes que ya la línea que estaba debajo de la palabra, pues ya en este caso desaparece, porque ya el bloque ya identifica qué es eso, ya sabe a qué se refiere. De lo mismo nosotros vamos a hacer acá. En este caso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces tengo allí inicio, tengo allí parada, y entonces tenemos aquí activación, listo, lo mismo, y entonces en el bloque D, entonces colocamos aquí inicio, parada, y entonces digamos que aquí decimos nosotros activación. Listo. Y es lo que tenemos nosotros ahí. A, B, C, D. Listo. Bueno, entonces, ¿qué sucede allí? Asumamos que nosotros tenemos el interés de que esos bloques, esas funciones que se han creado, todas entren dentro del segmento 2. Entonces, yo me paro aquí en esta línea vertical y saco pues, esta ramificación allí, y entonces en este caso del bloque B, entonces lo pongo allí, ahí ya quedó,
Por otro lado, entonces lo mismo para el bloque C. Entonces, salvo esta aquí. Entonces la llevo aquí. Ahí ya la conecta. Y para el bloque D, entonces hago lo mismo. Está aquí. Hago esto acá. Y este señor se me conectó allí. ¿Listo? Entonces, ya ven ustedes que en efecto, pues, esto está allí. Si nosotros, yo estoy haciendo esto, pues, sin ningún tipo, pues, como de control en la secuencia que llevaría, pero como ocurre con el frase que habíamos visto ahora, pues, desde luego que uno ya esperaría que los que estén aquí en inicio sean de pronto alguno de los sensores que en algún momento se están activando, para que cuando un bloque anterior ya se desactiva o ya no trabaja, entonces siga el siguiente, como en esa cadena de secuencia. Aquí sencillamente lo estoy explicando así, solamente para el manejo, pues, de los bloques, para que ustedes lo tengan en cuenta, pues, para las diferentes funciones. Entonces, cerremos micrófono por allá. Eso. Voy a cerrar. ¿A quién tiene ahí? A Andrés. Pero yo cierro a Andrés. Me está dando un discurso y no sé qué, doctor. Bueno, volvamos aquí a Portal. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Yo también vi ese video del man que hace eso y él trabaja todo en un solo segmento como se lo hace. Y a Sí. veces trabaja en otro segmento. Pero la pregunta mía es la siguiente. ¿Los Ajá. segmentos se hacen individual o se ejecutan en forma paralela? Bueno, los segmentos, el manejo de los segmentos es como la persona lo quiera hacer, porque dentro del proceso de elaboración o de manejo del TIA Portal no hay ningún problema. Me explico. Lo normal, cada vez, ustedes ven que cada vez que nosotros vamos aquí pues metemos algo dentro de un segmento, yo meto aquí un conector, el que sea, inmediatamente se me genera el número 4. Yo, digamos, hago esto, entonces de una el número 4. Entonces, yo siempre les explico a los grupos, hay grupos que incluso me meten todo dentro, por ejemplo, estamos haciendo el de la máquina, el de la mesa XY, y el grupo lo que hace es que me mete todo dentro del mismo segmento. No le veo problema a eso si uno tiene claridad normalmente de qué representa esa línea de código. El asunto es que por lo regular en TIA Portal, cada vez que usted manipula un segmento o coloca pues allí su contacto abierto, cerrado con lo demás que usted le va a colocar, lo que nos da la posibilidad de que generamos ese segmento y entonces yo puedo colocar o hacer un comentario para que eso, así como hacemos en un programa de bajo o alto nivel, entonces sepamos esa línea de código que me está representando. Yo digo, bueno, activación de motor tal, que tal, pues un comentario corto, pero que lo guíe a uno, o que guíe a la otra persona que va a hacer, digamos, alguna auditoría ya técnica dentro del proceso pues, que se está elaborando. Dale, Entonces, Pro, la pregunta mía es la siguiente, o sea, si los segmentos se ejecutan en forma paralela o digamos primero el uno y después se ejecutan los lo segmentos dos. Secuencial, ya. secuencial, de acuerdo a cómo vaya el proceso. Por ejemplo, ya te entendí mal la pregunta. El asunto es que en este caso, en particular del proceso pues que tomé, esto se ejecuta este segmento, pero supongamos que hay algo de entre el segmento 1 con el segmento 2, me explico por aquí, donde en el segmento 2 lo que yo acabo de hacer, hay un sensor, de pronto yo no coloco aquí para el bloque de función B, aquí de pronto yo colocaría I2.1 o I2.2, por ejemplo. Pero de pronto yo no lo voy a activar con ese, sino que lo voy a activar porque tengo aquí otra de las entradas, lo voy a activar con algo que es del sensor tal. Entonces yo este lo puedo llamar aquí, lo puedo traer aquí. Pues si el proceso lo necesita, ¿no? Si dentro de lo que nosotros estamos haciendo se requiere. Sí, Entonces, se volviendo, ejecutaría esos dos funciones a la vez. es claro, porque voy para aquí, para el GradSet.
De pronto yo digo, ok, entonces en el segundo estado, en el que tengo como estado 2, yo en este momento estoy diciendo que solamente se me activa la electroválvula B. Pero de pronto yo digo, no, pero es que no solamente tiene que ser la electroválvula B, sino que aquí tengo que tener en cuenta, voy a colocar otro cajón aquí para representar eso. Hay que tener en cuenta que no solamente es esa electroválvula, sino que con ese sensor, entonces me tiene que activar, voy a decir aquí, que me tiene que activar el motor 1. Entonces, ya sé que cuando llego a ese estado me activa dos cosas. Entonces, puede ser que en este caso, ahí en el segmento 1 tengo B, pero en el segmento 2 me quedó M1 y él las activa. Ah, ya, listo, gracias. Pero Eso es eso lo quería que, entenderlo. ajá, sí, Vale. eso es lo que hay que tener en Es cuenta forma ahí. secuencial, listo. Eso es. Muy bien, entonces, volviendo al TIA Portal, entonces, en el manejo pues, de esa función, nosotros ya podemos proceder de esa manera. Permítame, yo borro esto acá. Esto no lo necesitamos. No quiere borrar eso. Y entonces aquí yo ya colocaría, yo terminé ya en I2.0, entonces por ejemplo I2.2, I2.2, en este caso puede ser I2.3, entonces aquí en activación sería U2.1, entonces en este sería I2.4, este que sea I2.5 y este que sea Q2.2. Este puede ser I2.6 y 2.7 y este puede ser Q2.3. Q2.3, listo. Y ahí está. Entonces ya de acuerdo a lo que nosotros tengamos pues en nuestro proceso va a ser lo que se nos va a presentar allí. Y así es como nosotros ya podemos proceder para el manejo de estas funciones. Y ayuda mucho, la verdad que por lo menos, pues miren ustedes que reitero que esto es muy útil cuando hay muchas cosas que se nos repiten y la verdad que ayuda mucho pues para el manejo y el control del sistema que uno esté programando. Bueno, ¿qué contienen estas funciones ya que estaban del ejemplo que les comparto, que les comento? Pues ahí vemos nosotros de que en efecto, para cada manejo pues, de cada tanque o cada silo, tenemos pues allí una que dice encender, la que ya lo apaga, ¿cierto? Según corresponda, la salida climática pues la electroválvula respectiva, y entonces cada uno de ellos se conforma de eso, ¿sí? Obviamente que esto, una función puede llegar a tener varios segmentos, ¿no? O sea, eso no quiere decir que todas tengan que ser así cortas. Ya eso depende pues de lo que uno llegue a necesitar. Pero el asunto es que es importante que tengamos en cuenta de que aquí entonces pues todas tienen en ese caso la misma característica. Esta es la del tanque C. Aquí vemos nosotros la del tanque D. Aquí vemos nosotros la del tanque AB, la segunda fila. Tanque CD y entonces tenemos tanque, el último ABCD. Y como aquí ya hablamos nosotros de un temporizador de un tiempo para que se cierre la electroválvula, entonces pues tenemos aquí un teón que cuando él se activa cuando ya el tiempo se ha cumplido. Entonces cuando el tiempo se cumpla, lo que va a ocurrir es que esa electroválvula se tiene que cerrar, ¿sí? Entonces, aquí está identificado que este señor, este temporizador es el que la va a cerrar. Ustedes saben que, como en principio está el sensor del silo de arriba, del anterior, o sea, en este caso del CD,
es el que nos va a activar a nosotros este sistema, que la electroválvula se activa, inmediatamente la misma electroválvula me activa el temporizador, entonces ella va a estar allí vertiendo el contenido y cuando ya se cumple el tiempo, entonces él aquí ya se activó y entonces me desactiva la electroválvula y en ese momento ya se abre y como dentro del proceso ya no va a estar activo el sensor de aquí previo, ya no sale en la lectura, entonces ahí no vamos a tener pues ningún problema. De todas maneras, ustedes saben que cuando ya uno hace este tipo pues, de programación y demás, pues le corresponde a uno, desde luego, hacer la prueba de rigor, ¿no? Porque eso es lo que finalmente importa y lo que, pues, para nosotros tiene relevancia dentro de este tipo pues, de manejo de funciones. Muy bien, eso es lo que tenemos nosotros allí. Y digamos que eso es lo que se puede resaltar del tema del manejo de las funciones. Ahora vamos a mirar lo que pasa pues con el otro bloque, con el bloque de funciones en este caso. Este se conoce como funciones, así solito, y el otro se le da el nombre de bloque de funciones. Entonces, voy a cerrar acá, voy a por ahora cerrar, compartir la pantalla para que entonces ustedes puedan esperar a que yo abra el otro proyecto. Este proyecto lo guardo aquí y en este momento voy a abrir un nuevo proyecto. Entonces yo genero otro proyecto que es la continuación de este mismo, sino que lo quise hacer en dos, que le llamo proyecto B. Aquí lo estamos abriendo. Muy bien. Entonces vamos a mirar aquí. Listo, ya nos presentó. Voy ya con ustedes una vez más. Bueno, ahí estamos en el nuevo. Este se llama funciones parte B. ¿Sí? La raíz de este señor es la misma en el sentido pues de, ahí no quité las funciones iniciales. Entonces vamos a mirar algo en relación a lo que este proceso nos entrega a nosotros. Sucede que, por ejemplo, pues uno puede en un momento dado, uno dice, bueno, aquí tengo ya el bloque de función y entonces, pues de pronto uno dice, bueno, yo necesito tener un bloque allí. Entonces uno dice, listo, le voy a aceptar. Y aquí se me crea en ese momento este bloque de función. Este se está llamando bloque 2 y ahí está. Entonces, la estructura que se presenta para este es igual a la anterior, ¿cierto? Cuando hablamos pues de las funciones, entonces yo declaro las variables de entrada, variables de salida, se tiene todo así. Pero aquí hay algo importante, ¿no? Que pues para nosotros puede ser como relevante tener en cuenta. El asunto es que, a diferencia de lo que pasa con las funciones, entonces los bloques de función pueden manejar, llamémoslo localmente, sus propias variables y el sistema las va a reconocer. Desde luego que en el principal nosotros las tenemos que llamar, ¿sí? Entonces, el asunto es que vamos a hacer aquí algo similar al caso anterior. Para que sea un poquito más rápido, ahora le metemos otro bloque. Entonces meto esta acá, esta aquí, esta acá. Entonces voy a llamar aquí a estas, bueno, entonces yo tengo unas variables acá. Entonces voy a decir arranque. A la siguiente le llamo parada. Aquí
aquí se presenta otra vez lo mismo en cuanto a la que puede ser entrada y salida. Entonces, digamos que tengo aquí, tenemos la otra desactivación, esa no se repite acá como en la otra. Entonces, esto va a ser parada, ¿sí? Esta va a ser arranque. Esto va a ser activación. Y esta entonces vuelve a ser activación para la retención o enganche. Muy bien. Entonces, supongamos pues que es lo que yo tengo allí. Y entonces cuando estoy aquí en el principal, ya sabemos nosotros que el principal es quien hace el llamado de eso. Y entonces voy a utilizar pues lo que tengo en ese bloque de funciones. Entonces lo traigo acá. Y el asunto es que ahí ya me sale lo de los bloques de datos, ¿sí? Entonces, en esos bloques de datos, él ya me da la oportunidad de darle un nombre. Entonces, supongamos, ahí previamente había algo que decía motor 1, 2, 3. Entonces, pensemos en que vamos a activar algo diferente a un motor. Llamémoslo una electroválvula. Entonces, yo le puedo decir aquí electroválvula 1, ¿sí? Y en ese momento, entonces, me genera lo que me va a activar esa electroválvula 1. Si yo no tener la necesidad, o sea, entonces mire que aquí la va metiendo, ¿no? Electroválvula 1, un bloque de datos, en este caso 6. Entonces, asumamos que yo requiero eso otra vez, por A, por B, por C, porque pues así lo requiere nuestro sistema. Entonces, yo aquí necesito generar otro. Entonces, vuelvo otra vez a tomar el bloque 2, del bloque 2 arrastro aquí. Entonces él me dice, listo. Entonces, ¿cómo va a llamar usted el bloque de datos que se le va a asignar a ese bloque de funciones? Entonces yo digo, listo, lo voy a llamar electroválvula 2. ¿Sí? Entonces lo llamo electroválvula 2. ¿Ok? Y asumamos que eso lo tengo que hacer 2 veces. Por eso es que ahí queda claro de que los bloques de funciones, ellos manejan sus variables, ¿sí? No como en el caso del otro bloque, que no lo hacen, es de solamente función. Y de esa manera es que pues ya uno sabe que esto va a operar para nosotros. Entonces mire que yo no tuve que volver a generar un segundo bloque de funciones, no tuve que volver a generar un tercer bloque de funciones, sino que con uno solo, entonces yo ya genero los bloques de datos que en un momento dado llego a necesitar. Entonces ese pues también, en vez de estar una vez copia y pegue, ¿cierto? Mire que aquí uno se evita eso. Entonces, ahí digamos que ya nosotros logramos establecer la diferencia entre las funciones y el bloque de funciones. Desde luego que ya se requiere que cuando ya usted hizo su planificación de cómo va a ser en ese momento la activación, de cómo va a ser en ese momento pues el proceso para llevar esto a cabo dentro del programa que ustedes van a realizar, entonces pues ya ustedes lo realizan y lo ejecutan y hacen todo el proceso. Ya teniendo pues cuidado con esos controles, ¿no? Entonces, como les digo, si yo necesito generar 2 bloques más de datos dentro de lo que está concebido en ese bloque de funciones, pues lo hago. Entonces, aquí genero esta línea acá, entonces bloque de funciones, y a esto lo voy a llamar entonces electroválvula 3, aceptar, y vuelvo, me paro aquí, entonces bloque de funciones, y digo electroválvula 4. Y ahí me paro. Y ahí está. Entonces, ya lo que tiene que ver con el nombre que le vamos a asignar a esto, ya pues desde luego que uno ya se lo asigna de acuerdo a lo que uno necesite, de acuerdo al número de entradas y salidas pues que dispondrá el PLC.
Entonces, en este caso, yo digo, bueno, voy a llamar a esta, como hice en el anterior proyecto, I2.0, que la parada sea pues por una llamada I2.1, ¿cierto? Aquí puede ser Q2.0. En este caso, I2.2. Aquí tenemos nosotros la I2.3. Aquí tenemos nosotros la Q2.1 y 2.4. Tengo la I2.5. Entonces la Q2.2 creo que es, ajá. Y 2.6 y 2.7. Y entonces en este caso tengo la Q2.3. Listo. Ahí tengo ya. Y ya uno puede proceder. Entonces, eso nos permite a nosotros ver la diferencia que se presenta entre las funciones y el bloque de funciones, que ya viene pues con el bloque de datos respectivo dentro de lo que uno llega a necesitar. Y eso optimiza mucho pues la creación de estos programas de acuerdo a lo que uno llega a necesitar. La verdad que es muy útil y ya ustedes pueden ver pues lo que se presenta ahí. Aquí dentro de lo que se había creado el bloque de funciones inicial, que está relacionado con el bloque 1, allí vemos nosotros que por allí habla de motor 1, 2 y 3. Vamos a mirar dónde está eso. Quedó en el segmento 2. Entonces, miren ustedes que cada bloque de datos me va a indicar con qué bloques de funciones está, digamos, en este caso, con cuál tiene que ver, ¿no? Entonces allí vemos nosotros que me habla de que es con el bloque 1. Vamos a ver el otro. Me dice, sí señor, está asignado con el bloque 1. Es el bloque de datos para el bloque 1. Bloque 1, ¿sí? Y en el otro segmento donde tengo para el segundo bloque que ya generamos en esta sesión, observen ustedes que tenemos aquí, está con el bloque 2, ahí nos podemos dar cuenta. Bloque 2, ¿sí? Bloque 2, y miren ustedes, bloque 2. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Y así uno ya pues tiene presentes los detalles. Bueno, entonces, ¿qué tiene esto aquí? Vamos a mirar qué tiene esto acá. Entonces, vamos a hacer doble clic aquí. Entonces, nosotros lo que vemos en este caso son las diferentes pues, variables. Mire que cada bloque de datos, cuando ya uno está en el proceso de mirar, de analizar qué se presenta, pues ahí vemos las diferentes variables de entrada, salida, según corresponda. Pero si entonces yo ya necesito ver, y eso ocurre para cada una, ahí está, motor 2, bloque de datos del motor 3, veamos las muestras, bloque de datos de la electroválvula 1, bloque de datos de la electroválvula 2, bloque de datos de la electroválvula 3, bloque de datos de la electroválvula 4. Y entonces ya nosotros conocemos cómo es nuestro bloque de función, porque lo acabamos de realizar, y esto es. Pero vamos a mirar en el bloque de función que ya estaba previamente realizado. Y entonces miren ustedes lo que tiene esto acá. Aquí tiene un caso donde ya se involucra también algo muy similar al caso anterior, ya con un temporizador, para entonces manejar el tiempo en que eso se ejecuta. Y una vez entonces se cumpla ese tiempo, ese motor se tiene que detener. Y se refleja indistintamente el número de veces que sea. Entonces acá lo que uno va a hacer en un momento dado es que de todas formas, pues para nosotros esto, pues como se supone que aquí vamos a tener 3 motores, lo que ya nosotros tenemos que hacer es indicar quién en un momento dado me activa el motor 1, quién me activa el motor 2, quién me activa el motor 3. Hubiera sido chévere nosotros lograrlo ver ya aplicado,
porque digamos, nosotros tenemos nuestros dos motores, bueno, podemos trabajar con 3 o 4 motores si queremos, pero con lo que tenemos en la institución como recurso. Pero pensando solamente para 2 motores, en el caso que tuviéramos para 2 motores, entonces lo que viene allí es solamente el hecho de, pues hacer nuestro bloque de función, compilar ese bloque de función con los respectivos bloques de datos y ver que en efecto ya solamente ahí sí va a activar pues, el bloque de datos respectivo. Entonces, esto complementa ya para verlo dentro del proceso de lo que es la elaboración pues, de estos bloques dentro de los segmentos en el día portal, lo que habíamos hablado la pasada sesión de clase del día martes, donde pues ya había tenido la oportunidad de ampliarles un poco acerca del manejo de los datos, de las características pues, que se pueden presentar allí, de cómo podemos optimizar nosotros nuestros programas, y ya ahí lo vemos entonces ya reflejado. ¿Qué es lo que queda pendiente? Como lo estoy diciendo, pues en las diferentes sesiones, pues hacerlo. Es decir, la idea, vuelvo y reitero, para que ojalá ustedes no la echen en saco roto cuando llegue el momento de volver, cuando llegue el momento de que nos digan, pueden ingresar de uno en uno a la institución. Hay que ver cómo va a ser ese día. Entonces, chévere que tengamos un espacio donde estos proyectos que ustedes están generando, tengamos la posibilidad todo puede ser una tarde, ¿no? Entonces, vamos a poner en ejecución tal cosa, vamos a poner en ejecución tal otra. Es decir, hay que esperar que nos llegan a decir a nosotros más adelante cuando de pronto se dé la luz verde para el regreso. Si de pronto vemos que no nos dijeron nada raro, que no hubo ninguna manifestación en cuanto a estos procesos de las prácticas, porque esta es una materia totalmente, es más práctica que teórica, la teoría es relativamente corta. Entonces, vuelvo y reitero, si ustedes gustan, porque puede darse el caso que alguien me diga, no, profe, ya con esto es suficiente, pero si ustedes gustan, pues nos ponemos de acuerdo y buscamos el espacio para poder ver reflejado eso ya dentro de nuestros sistemas que tenemos allá, esto que estamos hablando. Espero que se haya entendido, uno lo puede entender y creo que en la manera pues en que vimos cómo es el trabajo es sencillo pues hacerlo, la verdad no es complicado, pero queda faltando un pequeño detalle y es el caso de que uno lo vea, sí está funcionando, sí está operando. El hecho de que uno vea que no nos está sacando ninguna señal de error, nada raro por allí, entonces uno ya desde ese punto de vista pues puede pensar que va todo bien. Entonces, si de pronto hay alguna falla, puede ser ya dentro de la lógica del programa, que algunos aspectos pues se hayan saltado y entonces no estén pues bien tenidos en cuenta. Con esto que hemos hecho hoy, les cuento que hay muchas cosas que ya hemos visto dentro del manejo del TIA Portal. En las siguientes sesiones yo voy a ir compartiendo algunas cosas que nos complementan la información, cosas que normalmente con los otros grupos no se han alcanzado muchas veces a ver porque pues mucho del tiempo se va pues en la implementación de los retos que se le colocan a ellos cada semana o cada 2 semanas, como lo veníamos haciendo con ustedes. Entonces va a ser, digamos, como un plus en el sentido de aprovechar el tiempo que vamos teniendo aquí hacia adelante para que podamos conocer dentro del manejo del TIA Portal un poco más lo que se puede dar allí. La próxima semana el grupo conformado pues por Laura, por Manuel, y habíamos quedado de acuerdo en que ustedes hicieran una consulta, no olviden de ella, porque la verdad aquí dentro de esta versión de TIA Portal, no, el TIA Portal propiamente dicho, yo no lo he hecho. En su momento lo hice hace un buen tiempo, pero con otra referencia que les sé que nos daba la opción de la generación del ancho de pulso. Pero entonces ya yo estaré atento a qué me dicen ustedes el martes para que revisemos el aspecto dentro de este paquete que tenemos a disposición.
Antes de hacer otro comentario, le pregunto a Laura, ¿pudiste reactivar tu versión de Tía Portal? Contame. ¿Se desconectó Laura? No creo. Laura, Seguro fue por el baño. puede ser, ¿no? Puede ser que... Sí, porque ella Sí. está ahí conectada, pero no está con nosotros. Bueno, entonces volvamos nuevamente aquí. Mientras llega Laura, entonces, como les decía, vamos a ver otros detalles dentro del manejo de Tía Portal. Se convierten pues en un plus para nosotros. Desde ese punto de vista, pues, ustedes salen muy gananciosos porque ampliamos el repertorio y es bueno, ¿no? Es bueno, no nos sobra, nos trae más. Ahí compensamos una cosa con otra. Entonces, miren, digamos que ya con este manejo de los bloques, o sea, las funciones y los bloques de función, lo que ustedes de pronto tengan pendiente en cuanto a programación, ya pueden, si lo consideran que sería muy importante, hacerlo pues con los bloques de función, que eso les puede dar a ustedes un mayor orden, un mejor manejo de lo que tiene que ver con esta parte. Como el día miércoles que nos vimos, hubo una solicitud para que ustedes lograr como culminar. De este grupo, todos están en esa condición, ¿cierto? O sea, está John Sebastián, Juan Manuel, Laura, Jorge, ¿Qué condición? la condición de que quieren dar el todo por el todo para lograr al 8 de mayo tener su proyecto de grado culminado. Espérate. ¿Me Pero puedo ¿cómo así? No entendí. Sí, es Sí. que estoy El hablando de lunes, acuerdo a la reunión del pasado lunes. el lunes se habló de que el 8 de mayo había que entregar todas las tesis Ajá. a la institución. Entonces nosotros Sí. le dijimos al profesor de que si podíamos, que no hubiera trabajos en esta clase, tareas, por así decirlo, para poder nosotros dedicarnos fullmente a la tesis y poder entregar. Ya, sí. Sí, sería una gran ayuda, profe, porque tanto trabajo que tengo. Sí, Una tesis complicada. entonces yo ya, esta que está allí en la semana de hoy, pues ya estaba programada previamente, entonces digamos que en la próxima semana yo voy a preguntar por el estado de esos talleres que hemos hecho, porque esta sería a partir de este consolidado número 3. Lo que pasa es que habíamos dicho también de que si yo no tengo, es decir, si ustedes están, porque es que también es la otra, ¿no? Si ustedes me dicen, a ver, si ustedes están seguros de que logran ese propósito, tiene sentido atender la solicitud, ¿cierto? Tiene sentido. Porque si pasa el 8 de mayo y finalmente no pasó nada, pues uno dice, entonces que no hicimos nada, pues, entre comillas. Entonces, profe, no cuente conmigo porque es que yo tengo un caso especial, ya que yo apenas este semestre comencé con el proyecto de grado, porque apenas me lo aprobaron este semestre, este Sí, nuevo proyecto de grado, ya que el otro me lo rechazaron. Entonces, en mi sí. caso, lo más probable es que a mí no me dejen el 8 de mayo. No te Entonces, alcance, es muy sí, probable. porque es que mi caso es un poquito especial, ya que yo me matriculé Sí. ya finalizando. No, claro, sí, apenas un caso que empezó este mes es de ahí. Entonces, No, profe, igualmente, pues digamos el caso mío, Laura, Juan, sí, sí, pues si Dios quiere nos grabamos este semestre, entonces pues, obviamente sí vamos con toda, pues a entregarlo el 8, porque pues la idea es ya graduarnos. sí, porque ya usted ya más Sí, tiempo trabajando, ¿no? Ya, desde luego sí, que el caso de usted es distinto. sí. Manuel, ¿cómo va también en ese proceso igual, cierto? ¿Cómo Sí, vas con lo tuyo? yo voy ya bien, terminando Ok, la parte física y entregándola si Dios quiere este viernes. perfecto. Ah, bueno, magnífico. Entonces, yo voy a dejar, es decir, yo puedo ir proponiendo algunas entregas, pero como ya nosotros después del 8 ya ustedes quedan ya liberados desde ese punto de vista, entonces eso que yo proponga se puede ya procesar en definitiva después del 8. O sea, no hay ningún problema. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que, por ejemplo,
lo que yo les coloqué a ustedes hasta la semana anterior, que era la semana 10, entra para el consolidado número 2. Y a partir de esta semana ya es para el consolidado número 3, ¿cierto? Ya Entonces, estoy claro, para entregar el proyecto final, el de respirador. ¿cómo dices tú? Y yo cumplo con hacerte el proyecto del respirador, o sea, la simulación y Listo. todo. Eso, perfecto. Entonces, yo allí puedo, es decir, ustedes saben que conmigo no hay ningún problema, porque ustedes, pues, eso es como, eso es de toma y dame, es decir, ustedes me han cumplido, entonces obviamente yo respondo a eso, y con ustedes hasta ahora no hemos entendido sin ningún problema, ustedes han sido serios, han sido colaboradores y todo lo demás, entonces lo importante es que ustedes no pierdan ese buen nombre que tienen y esos ahorros que tienen conmigo. Entonces, desde ese punto de vista, como voy a proponer algunas entregas para que ya ustedes las puedan trabajar luego, ya miraríamos qué puede llegar a suceder, ya miraríamos en caso tal de que, por decir algo, el taller de la semana 14, entonces ustedes me dicen, uy, profe, fíjate que ese no lo alcanzamos a hacer, o nos pasó esto, entonces ya podemos mirar, o sea, esto son situaciones que se pueden manejar. Entonces, a lo que yo voy es que no se vayan ustedes de pronto desde el punto de vista mental, a ejercer presiones sin necesidad porque vieron que el profesor subió un taller de la semana 12 o un taller de la semana 14. No, tranquilos, ustedes tienen una prioridad que pues ya está identificada, sin descuidar las demás cosas, ¿no? Desde luego tienen que manejar ahí un buen equilibrio con eso. Y entonces, esas son situaciones que todo eso le podemos ir dando trámite. Sin embargo, ya después del día lunes, entonces yo retomo la calificación de todos los talleres que me han dejado los diferentes grupos. Y entonces yo aspiro, ojalá, de aquí al próximo día miércoles, que nos volvamos a ver en sesión en línea, poder compartirles pues lo que logré calificar de ustedes, porque yo necesito la próxima semana, o ojalá mitad de semana, ya tener todos los grupos calificados para subir las respectivas notas. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, para ir cerrando esta sesión, ¿ya volvió Laura? Que te habíamos hecho una pregunta. ¿Estás allí de nuevo, Laura? ¿Nos escuchas? Bueno, muy bien. Te estaba preguntando si finalmente tú lograste recuperar tu versión de Tía Portal, o sea, volverla a reactivar. Sí, profe, después de que yo descargué ya ese archivo, sí. Bueno, qué bien, magnífico. Bueno, esas son buenas noticias. Gracias. Con mucho gusto. Bien, entonces aquí tenemos nosotros lo que estaba propuesto para esta sesión. Profe, una pregunta. Dígame, compañero. ¿Usted después de terminar esta sesión tiene un tiempo libre para preguntarle unas cosas en privado? Me puede preguntar si yo tengo, porque yo ahora tengo clase con el otro grupo, pero sí podemos conversar porque estamos terminando con buen tiempo. Listo. Ese es el tiempo que yo uso para activarlo del otro grupo. Que con el otro, como tengo exposiciones en línea y todo eso, entonces con ellos tengo que bajar unos archivos que ellos me envían. Es todo un proceso, pero sí le podemos dar. Aquí hay un caso que se llama maniobra para prensa de fundición inyectada. Entonces, después, si hay alguna duda sobre esta, la podemos tratar. No hay ningún problema. Y aquí, a los que estén pendientes y los que vengan en adelante, le pueden ir metiendo ya el concepto del manejo de las funciones, bloques de funciones, que eso los puede enriquecer mucho. Bueno, chicos, aparte de Manuel, que me va a hacer una consulta ya de orden, no sé qué orden es, pero los demás tienen alguna inquietud en respecto a los temas que hemos venido abordando, está todo claro. Profe, yo tengo una pregunta sobre las entregas. ¿Sobre quién? Bueno, desde hace 2 semanas nos dijiste entonces que ya era obligatorio que teníamos que entregarte, además del Trilogic, del Grafset, o bueno, esas implementaciones, también teníamos que entregarte el Cadecimo, el archivo de simulación. Sí, pues hablamos del Cadecimo para mostrar ahí la parte de la conexión del proceso, ¿no? Ok, sí, era ese, porque como con el Cadecimo teníamos, es decir, como aquí nosotros, ustedes ya lo pueden simular allá, yo soy el que no lo puedo simular aquí,
estoy pendiente de eso porque como les compartía, tal vez sea porque la versión todavía no la he logrado conectar a un PLC físico. O sea, no sé, me parece extraño que no me deje simularlo porque debería hacerlo independiente de cualquier cosa, pero igual estoy pendiente de hacer ese procedimiento. Entonces, con el ánimo de que tuviéramos como, es decir, porque ustedes hacen el programa, hacen el código, pero entonces lo que hablábamos es que con el KDECIMO pues ganamos en lo que tiene que ver como el proceso de hacer la implementación, la conexión. Entonces, lo que no estamos haciendo, o mejor dicho, ¿qué nos queda faltando a nosotros? Pues ustedes saben que siempre hemos hecho conexión y hemos hecho programación. Entonces, como la conexión con los elementos que tenemos en la institución no es posible hacerla, por las razones que ya conocemos, entonces lo que yo decía, bueno, suplámosla con el cadecimo, que con el cadecimo se nos ajusta perfectamente, además él deja ver allí, conectar con el 1200, lo reconoce y demás. Entonces, allí donde ya puedo ampliar lo que algunos me estaban preguntando el día martes, yo les decía, es que ojo, ustedes me están entregando a mí de manera individual para ya identificarlos, pero no quiere decir que ustedes no puedan trabajar de manera grupal. La clase desde el primer momento ha sido una clase grupal. Desde la primera semana ha sido grupal. Sería magnífico que tuviéramos 20 motores, 80 contactores, y créanme que si fuera así, yo haría eso, todo eso lo haría individual. Sería magnífico, yo lo haría individual, pero claro, o sea, si el día de mañana llegamos a tener 20 motores, 80 contactores y 12, bueno, PLC sí hay varios para cada uno. Todo eso. Pero, pero, pero como no lo tenemos, entonces nos toca de manera grupal. Entonces, por eso yo les decía, no. Ustedes han sido juiciosos, han sido responsables de lo que yo les he solicitado y con ustedes yo no tengo ningún problema. Entonces, por eso es que ustedes pueden seguir haciéndolo en la forma que está, obviamente teniendo las reservas de rigor en cuanto a cuidarse. No sé si les dije a ustedes, pero tengo una familia en Cali, conocidos míos, que el esposo, él es joven, él de pronto yo soy un poco mayor que él, unos 2 años más o menos, y él salió nada más, salió a mercar al inicio pues antes de Semana Santa. Y ya finalizando la Semana Santa empezaron a tener síntomas todos son él, la esposa y los 2 hijos que son menores de edad, 8 o 6 años más o menos. Gracias a Dios ya a esta altura ya se encuentran un poco mejor. Pero mire, pues entonces, lo que pasa es que en ese momento, ustedes recordarán que el gobierno inicialmente dijo que podíamos salir sin tapabocas, que hasta en el Ministerio de Salud puso un comentario, una institución sobre el uso de tapabocas. Entonces él atendió eso, salió sin tapabocas, entonces él dice que pudo haber sido que en una de esas, porque él sí guardó la distancia, no tocó a nadie ni nada, pero como esas cosas viajan en el espacio cuando alguien estornuda o cualquier cosa similar, por eso es que Juan Manuel decía ahora, Dios quiera que no vaya a haber una mutación de esas raras, como se ven en las películas, que Dios nos guarde. Entonces, esa es la situación. Yo me llamo Oscar Manuel, no Juan Manuel. No, dije Manuel. Sí, vos dices Juan Manuel. Ve, qué pena, bueno, pero bueno, Oscar Manuel Montaño, el nombre de... Bro, yo quiero una aclaración, bro. Decime. Yo hice el trabajo de SK de Simu con, ¿cómo es que llama eso? Cilindros neumáticos que usted nos dijo, un taller que había que hacer. Ajá. Entonces, pues, hay algo que quiero aclarar y lo voy a mostrar. Voy a compartir pantalla. Espérate un momento. Dale. Me dice cuando la pueda ver la pantalla. Ahí está cargando. Ahí Sí, ya. me avisa Listo, ya la vimos. Listo, bro. Yo lo mandé ya y pues él también mandó el link. Porque pues estamos trabajando juntos. Entonces, lo que le quiero decir es que en el trabajo dice que hay que hacer unas secuencias con varios cilindros. Cilindro A, B, C, D, E y F. Ajá. Ahí está el problema. Es que resulta que aquí este PLC 1200 de acá, el que simula el cadecimo de aquí, Sí. las suficientes salidas para yo poder tener el cilindro F. O sea, me tuve que trabajar solo hasta el E, pero igual cumple con todo. Ah, bueno, sí. No, yo te había dicho que dadas las circunstancias no hay ningún problema. Porque pues desde luego si no tenemos más elementos, igual nos iba a suceder cuando lo implementáramos con las salidas del que tenemos allá, porque como no tenemos un módulo de expansión, pero no hay ningún problema,
don Sebastián. Dale, profe. Bueno, igual ya lo mandé ahí, la verdad no sé cuál de todos el poco de trabajo era, pero pues ya lo mandé. Bueno, mijo, muy bien. Gracias, profe. Bueno, a ustedes y a ti. Bueno, entonces tomémonos por favor la imagen. Vamos a Uy, cumplir con... me pongo una camisa, profe. Listo, mijo. Es que estoy me pongo una camisa. Ay, con el baby, ¿no? Futuro electrónico. Uy, No, Juan, siempre ¿eso le es gusta una ver la gorra clase. o es tu pelo? Una gorra. Oscar Manuel no le puso la foto como hablamos el miércoles. Está pendiente. No sé ni cómo ponerla. Sí, hay que mirar para yo guiarte, creo que no es complicado. Por ahí hay una parte donde nos pide foto, ahí en la parte de configuración. Vea, ahí aparece la manito de que estoy, vea. Listo, muy bien. Fabián habilita el video. Faltas tú. Ahí con el Call of Duty atrás, aquí. Dígale que ponga en reaction, ponga la manito arriba. Fabián, ¿nos escucha Fabián o también fue al baño? Sí, está en el baño. ¿Cómo no? Bueno, lo pillamos que no está con nosotros en este momento. Entonces voy a tomar la foto. Permítame, yo miro a ver cómo queda. Listo, quedó bien, lo voy a guardar antes de que me vaya. No sea que se me borró y ustedes ya se desconectaron. 2020-04-20. Hola, ya estamos a 25. ¿Verdad? Muy bien. Listo, chicos. Entonces me quedo con el amigo Oscar Manuel Montaña. Yo mismo. Puedes ir en paz. Se me cuidan, que estén muy bien. Bueno, Gracias. chao, Nos chao. vemos. Gracias a ustedes. Adiós. Dale. Voy a parar.